Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Nos alegra que hayas dispuesto tu tiempo y tu corazón para aprender las grandes y profundas enseñanzas de la palabra de Dios. El devocional de hoy lo hemos titulado El remanente de Dios y está basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 11 versos 1 al 6. La palabra de Dios dice: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En este pasaje vamos a aprender 3 grandes verdades acerca del remanente de Dios. En primer lugar, el remanente de Dios es conocido por Dios. Nota lo que dice Romanos 11, versículo 1 y el verso 2 en la primera parte. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Escucha, comienza entonces el apóstol Pablo señalando que cuando Dios elige, Él nunca desecha. Por esa razón, Dios nunca patrocina fracasos. ¿Por qué? Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo entonces está hablando a los gentiles diciendo que Dios, que ha elegido a Israel para salvación, Él completará esa obra de salvación también a los que son de su pueblo. Y continúa diciendo: porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, nota, al cual desde antes conoció, porque Dios conoce a los que son suyos. Por eso también en 2 Timoteo 2:19 Pablo diría: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y a los que son suyos Dios entonces trata con los suyos. Por eso Dios conoce a los suyos y también los santifica, los aparta, los prepara para poder ser herederos de aquellas promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Porque Dios no desecha a su pueblo Israel, como tampoco desecha a los que pertenecen a su iglesia. El remanente de Dios es conocido por Dios, pero en segundo lugar es reservado por Dios. Continúa diciendo Romanos 11, versículo 2 en la segunda parte: ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Cuando decimos que Dios reserva a los suyos, nos referimos a que Dios cuida y guarda de los suyos a fin de que cumplan la misión divina. Porque Dios ha reservado tu vida para que cumplas la misión y Dios realiza su propósito por el cual te llamó y te salvó. Porque todos los que somos pueblo de Dios cumplimos una misión de acuerdo a ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de los que les pertenecen. Por eso tu vida y mi vida ha sido reservada por Dios, así como Dios se reservó 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En esos tiempos tan terribles que el profeta Elías vivió y comenzó a realizar su ministerio, muchos profetas murieron por causa de su llamado.
Y eso me hace pensar que realmente ser reservado por Dios no significa que no vamos a ser afectados por situaciones difíciles e inclusive hasta perder la vida por causa del llamamiento y del ministerio. Pero sabes, para aquel que pertenece a Dios, aún la muerte se convierte en ganancia. Y eso es lo que Pablo nos dice en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Por eso todo aquel que sirve al Señor, todo aquel que le pertenece al Señor y dedica su vida a la misión de Dios, aun si le tocara morir por causa de su llamado, aún la muerte se convierte en victoria. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que la muerte solamente es la antesala que nos lleva hacia la eternidad para poder vivir con Dios para siempre y disfrutar de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Por eso, si Dios reserva tu vida en esta tierra, es para que le adores y le sirvas a Él y cumplas la misión por la que te ha dejado en esta tierra, pero también para que te niegues a inclinarte ante Baal. El peligro hoy en día es que los siervos de Dios son tentados a inclinarse ante Baal. Y me refiero a los ídolos que quieren tomar el lugar de Dios en tu vida. Por eso, si tú realmente estás viviendo en la presencia de Dios y le sirves a Él, tu vida ha sido reservada para que tú seas fiel al Señor. Tú y yo somos llamados a ser fieles al Señor, no a inclinarnos ante los ídolos de estos tiempos, sino más bien para poder adorar, para poder servir a Dios y para proclamar su glorioso mensaje. El remanente de Dios es conocido por Dios, es reservado por Dios y finalmente es escogido por gracia. Romanos capítulo 11 versículos 5 y 6 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Mira, somos pueblo escogido por gracia, no por obras. El pueblo de Israel fue escogido por gracia. Cuando vemos la historia de Israel, esta historia comienza con el llamado de un hombre llamado Abraham. Abraham fue llamado por Dios a creer en él. Cuando él vivía en Ur de los Caldeos, él estaba viviendo en medio de la idolatría y de la perdición. Sin embargo, Dios por gracia llama a este hombre, porque no es por obras, es por gracia. Y la palabra de Dios llegó a este hombre, a Abraham. Y dice la Biblia, y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Y por eso Dios le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Dios nos llama por pura gracia, no es por obras. Y de igual forma la iglesia es el pueblo escogido por Dios por pura gracia y no por obras. Como también Pablo refiere en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todas las religiones se fundamentan en una salvación por obras, pero la gracia es la salvación que se fundamenta en la persona y la obra de Jesucristo, la cual recibimos gratuitamente cuando nos arrepentimos ante Dios de nuestra condición de pecadores y aceptamos por la fe el regalo de la salvación en Jesucristo. Es por gracia y es por fe. Y tú y yo tenemos que creer en el Señor, tenemos que creer al Señor y confiar que lo que Dios ha provisto para nuestra salvación es la forma de acercarnos a Él y de recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados, y somos declarados justos solamente por la obra de Dios, y nosotros creemos en la obra de Jesucristo, que dio su vida en esa cruz para poder darnos a nosotros salvación y vida eterna. El remanente de Dios es conocido por Dios, es reservado por Dios y es escogido por gracia. Tengamos unas palabras de oración. Amado Padre, gracias te damos en esta hora, porque tu palabra nos enseña que somos pueblo tuyo, y somos pueblo que hemos sido conocidos por ti, hemos sido reservados por ti, y hemos sido escogidos por gracia. Hoy, Señor, te alabamos
y te agradecemos porque tú, Señor, por gracia nos has insertado a ser parte de tu pueblo. Señor, enséñanos a vivir siempre en esa gracia y que podamos, Señor, adorarte a ti y servirte con el corazón. Líbranos, Señor, de inclinarnos ante los Baales de estos tiempos. Señor, que podamos vivir siempre en tu presencia, adorándote, sirviéndote con todo nuestro corazón y dando testimonio de tu gracia y de tu evangelio, porque esa es la misión que tú nos has encomendado el día de hoy. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.